primero que tenemos que hablar es de las infecciones que sufren estos niños para saber qué es lo que vamos a prevenir. Entonces, estas infecciones son las principales causas de mortalidad, causan alrededor del 30% de las muertes en los primeros 100 días post-trasplante y alrededor del 40% de las muertes después de estos primeros 100 días. Los hongos son los responsables de la mortalidad en gran parte y le siguen pues en frecuencia las bacterias. Y tenemos que tener en mente que a pesar de las profilaxis que les vamos a dar a los niños, las infecciones van a ocurrir hasta en el 80% de los pacientes receptores. Bueno, este cuadro que es muy conocido también lo tenemos que tener en mente porque las infecciones ocurren en el periodo post-trasplante en 3 etapas o fases. La fase 1 es en el periodo, en los primeros 30 días después del trasplante, en donde todavía no hay un injerto. Aquí tenemos muchos problemas de neutropenia y de daño en la barrera mucosa, entonces las bacterias van a ser muy importantes, los virus herpes y herpes simple y las infecciones fúngicas por aspergillus y cándida son importantes. El segundo periodo es el que está comprendido más o menos entre los 30 y los 100 días, entonces aquí vamos a tener una inmunidad celular y humoral muy deteriorada, muy afectada, y aquí vamos a empezar a ver ya citomegalovirus de forma importante, herpes también continúa, aspergillus, cándida y neumocistis son importantes, y en la tercera fase, que es la etapa después de los primeros 100 días, que es la etapa tardía, la inmunidad celular y humoral apenas están empezando a recuperar, y esto pues sucede de forma lenta. Aquí las bacterias encapsuladas, varicela zoster, aspergillus y neumocistis son los principales agentes. Entonces, como lo acabamos de ver, el espectro de las infecciones se va a correlacionar directamente con la cinética de la recuperación inmunológica y a veces esto puede tardar años en varios pacientes. El daño de la barrera mucosa ocurre hasta en el 85% de los pacientes trasplantados. Además, pues de que predispone a infección, produce dolor, más uso de nutrición parenteral y por ende más exposición a catéter, desnutrición, aumenta la estancia, disminuye la calidad de vida. La mucositis oral los expone a alto riesgo de infecciones por Streptococcus hemolíticos, alfa-hemolíticos, por cándida y herpes, y la mucositis gastrointestinal los predispone a enterocolitis, infecciones sistémicas por enterobacterias, pseudomonas y hongos. Entonces, hay que tratar al máximo de prevenir la mucositis, y para esto se han demostrado que hay 3 terapias que pueden ser importantes o pueden ser de utilidad. Primero que todo, la crioterapia, que consiste, pues es algo muy fácil, es poner hielo o agua helada en la mucosa del niño, en la boca, en el momento de la infusión de la quimioterapia. La vasoconstricción va a hacer que la quimioterapia llegue menos a la mucosa y está comprobado que produce, pues que es bueno para prevenir la mucositis. ¿Qué es lo que pasa? Es una recomendación débil porque la mayoría de los estudios están hechos con adultos, con medicamentos que se le ponen más que todo a adultos. La segunda sería la terapia láser de bajo nivel. También es una terapia que es relativamente fácil, lo que pasa es que necesita un equipo especializado y personal entrenado y un paciente muy colaborador. Y eso a veces es difícil en los niños porque les duele, porque obviamente pues no les gusta que les toquen la boca, y por eso también tiene una recomendación débil, aunque la evidencia es de buena calidad. Y el factor estimulador de queratinocitos, que lamentablemente pues no disponemos de él, por lo menos aquí en Medellín, es una recomendación débil, aunque tiene buena calidad de la evidencia, pero básicamente es porque no conocemos su toxicidad y eficacia en niños. Entonces, las precauciones generales que se deben tener en un paciente trasplantado de médula para prevenir infecciones son supremamente importantes. Estos niños deben estar en un ambiente protegido, en habitación individual, con flujo laminar, con presión positiva, filtro cepa con más de 12 recambios por hora. Esto con el objetivo de mantener los conteos de esporas bajos para evitar infecciones por hongos.
Las construcciones cercanas deben ser mínimas, idealmente no deben estar cerca de construcciones. Siempre debe permanecer con precauciones de gotas porque los filtros EPA pueden no prevenir algunas infecciones que tienen este modo de transmisión. Además, precauciones de contacto cuando se requiera y la higiene de manos pues en los 5 momentos. Los trabajadores con alguna infección deben ser excluidos del cuidado de estos pacientes y las canillas y las duchas deben tener filtros porque son fuente de aerosolización, sobre todo de fusario. Otra de las cosas importantes para prevenir infecciones es hacer el tamizaje pretrasplante, que se hace tanto en el donante como en el receptor. Y es muy valiosa porque nos permite conocer cuál es el riesgo al que va a estar expuesto el paciente y como ustedes pueden ver, pues son muchas las serologías que se deben pedir y se debe hacer también PCR en este momento, PCR para SARS-CoV-2 y en algunos hospitales en donde haya alta prevalencia de microorganismos multiresistentes también se debe hacer tamización para colonización por estos. Bueno, entonces vamos a empezar con las profilaxis específicas. Voy a empezar con la profilaxis antibacteriana. Esta es la guía que salió el año pasado. Está basada en 114 publicaciones, de las cuales 13 eran exclusivamente de pacientes pediátricos. Ellos lo que hacen básicamente es comparar la eficacia de fluoroquinolonas, cefalosporinas y trimethoprim, básicamente comparados con no dar antibiótico o con combinaciones de estos. En realidad todos mostraron reducción significativa de la bacteriemia. Las fluoroquinolonas, pues que era como lo que más les importaba para poder dar profilaxis, en realidad no mostraron efectos adversos que fueran estadísticamente significativos. Sin embargo, sí hubo un aumento significativo de la resistencia bacteriana. Entonces, básicamente lo que ellos recomiendan es no dar profilaxis antibiótica en trasplante autólogo ni halogénico, y lo que ellos argumentan es que es mucho más el riesgo de resistencia que el beneficio de la prevención de la bacteriemia. Básicamente esta guía la recomienda la profilaxis antibiótica y ponen la palabra, miren, pues no ponen un sí rotundo, sino considerar en pacientes con leucemia mieloide aguda y linfoide en recaída que tengan un tratamiento intensivo, que es una quimioterapia muy intensiva, y que se prevea que la neutropenia grave va a durar por más de 7 días. En caso de que esto se vaya a usar, levofloxacina es la que mejor evidencia tiene para este fin. Bueno, pasando a las infecciones fúngicas invasoras, son una de las principales causas de morbimortalidad, como ya lo vimos en estos pacientes. Hasta 10% de los niños trasplantados van a poder tener una infección fúngica invasora. Generalmente se presentan por Aspergillus y por Cándida. Cándida es más que todo en la etapa preinjerto, en esos primeros 30 días, y la mayoría se van a presentar en la etapa posinjerto por mohos como Aspergillus, y sobre todo cuando los niños también presentan enfermedad de injerto contra-hospedero. Es muy importante conocer los factores de riesgo del niño porque con esto vamos a clasificarlo y vamos a saber quién va a necesitar o no la profilaxis. Entonces, los factores de riesgo clínico son los que ustedes ven aquí: neutropenia grave y persistente por más de 7 días, linfopenia, el daño de la mucosa, el uso de catéteres, la colonización fúngica, enfermedad de injerto contra huésped y la infección por citomegalovirus. Y los farmacológicos, pues también ya los conocemos: esteroides a altas dosis, antifactor de necrosis tumoral, alemtuzumab y otros fármacos. Entonces, la estratificación del riesgo es supremamente importante y se considera que tienen alto riesgo, o sea, más de 10% de riesgo de sufrir una infección fúngica invasora los niños trasplantados con trasplante halogénico, sobre todo en la fase preinjerto y cuando tienen age. Y de bajo riesgo serían los de trasplante autólogo, y en realidad pues se piensa que cuando están en la fase neutropénica este riesgo podría ser intermedio. Entonces, ¿para qué nos sirve la estratificación? Entonces, porque ya sabemos que a todos los pacientes que tengan alto riesgo siempre les vamos a dar profilaxis
anti-moho. Los azoles anti-moho en realidad son los preferidos, a pesar de que pueden tener algo más de toxicidad, pero se prefieren porque vienen vía oral. El voriconazol es como uno de los pilares fundamentales, posaconazol en mayores de 13 años, que es la aprobación, y el itraconazol se recomienda, pero solamente en casos cuando no haya ori ni posa. Siempre tenemos que considerar interacciones y siempre debemos monitorizar niveles una semana después de iniciado el azol. Las equinocandinas, aunque tienen un buen perfil de seguridad, solamente vienen de forma intravenosa, entonces pues esto para profilaxis no queda como muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con la profilaxis, estas guías también son del año pasado. Lo que hicieron fue un panel internacional en donde estudiaron 68 trabajos aleatorizados, 6 de los cuales eran pediátricos. Ninguno de ellos utilizó el monitoreo de niveles de forma sistemática, por eso las recomendaciones no traen lo del monitoreo de niveles, aunque se debía hacer. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones? Siempre administrar en trasplante halogénico en la etapa preinjerto y en age. No utilizar de rutina en el trasplante autólogo y queda la duda de si en neutropenia se debería utilizar, en neutropenia prolongada, en el autólogo, utilizar algún azol tipo fluconazol. Se recomienda, sobre todo en el trasplante halogénico, un azol con actividad anti-moho, como ya les dije, el voriconazol antes de los 13 años y después de los 13 el posaconazol. No se recomienda utilizar de forma rutinaria la amphotericina B y la duración debe ser durante los periodos de neutropenia y cuando haya age, mientras el niño esté con inmunosupresión sistémica. La prevención de la IFI probable o probada es muy importante cuando se utiliza una profilaxis antifúngica y que también tiene incidencia en mortalidad. Cuando comparamos entonces una profilaxis con un azol anti-moho versus fluconazol, vemos que tiene buena eficacia para prevenir la infección fúngica invasora probable o probada. Sin embargo, en mortalidad no hay una diferencia significativa. Bueno, pasamos ahora entonces a la profilaxis para neumocistis jirovecii. Básicamente lo que estamos tratando de prevenir es la neumonía, que es potencialmente mortal y que puede darles a los niños hasta en el 16% cuando no se utiliza profilaxis. Esta medida es muy eficaz porque reduce hasta el 91% la neumonía y en el 83% la mortalidad. Y además de eso, puede ayudarnos a prevenir otras infecciones como toxoplasma, isospora, nocardia, listeria y otras infecciones bacterianas. Entonces, la recomendación es administrar en todos los receptores de trasplante. El medicamento de elección es trimethoprim sulfa, que se debe iniciar después del injerto y la duración aproximada es de 6 meses. Se prolonga 6 meses post-injerto y se prolonga en algunos pacientes, sobre todo cuando persiste la inmunosupresión y todavía no hay una reconstitución inmunológica de CD4. Las alternativas, en verdad, en niños sí tenemos problemas porque lo que se recomienda con mayor fuerza de evidencia es pentamidina y atovaquona, de las cuales no disponemos, y la dapsona tiene menos evidencia en niños que en adultos. Pasando entonces a la infección por citomegalovirus, este es un virus que hace latencia en varios tejidos del cuerpo, como en el tejido epitelial, los polimorfos, los progenitores de células y los linfocitos T, por lo cual cuando hay una inmunosupresión, pues no es raro que se presente la reactivación, que es la principal fuente de infección y de enfermedad que puede ser multiorgánica y que se presenta sobre todo en la etapa post-injerto. La incidencia va hasta el 10% y cuando se presenta en la etapa preinjerto, aunque es rara, es altamente mortal. Entonces, hay varias estrategias para prevenir citomegalovirus. Una de ellas es escoger bien pues, la transfusión, ojalá de donantes seronegativos,
pero como esto es tan difícil, pues encontrar un donante seronegativo, entonces básicamente lo que se recomienda es que esos productos sean desleucocitados e irradiados. También pues lo ideal es seleccionar bien el donante, idealmente para receptores seronegativos, el donante debería ser seronegativo. Bueno, entonces, siguiendo con las otras estrategias de prevención, también existe la profilaxis antiviral universal, que básicamente se utiliza para prevenir la reactivación en pacientes seropositivos. Tiene varios problemas y es que no todos los niños van a reactivar CMV, entonces se le estaría dando terapia innecesaria con efectos adversos a varios de estos pacientes. La reactivación se va a presentar incluso después de suspender la profilaxis. Y se ha demostrado que esta terapia no es superior a la terapia anticipada. Entonces, lo que se recomienda con mayor fuerza de evidencia es la terapia anticipada, que consiste en la terapia antiviral, que es desencadenada o motivada por el aumento de la carga viral antes de empezar la enfermedad. Esta se debe hacer con PCR en tiempo real, al menos pues semanalmente, dice la guía. Sin embargo, pues todos sabemos que 2 o 3 veces por semana sería lo ideal y se hace durante los primeros 100 días. Se puede hacer en plasma o en sangre. Lo importante es siempre escoger la misma marca de PCR y la misma muestra en el paciente. Y se debe observar la cinética de esta carga, es decir, cuando hay una duplicación de la carga en un periodo de 48 horas, esto nos va a predecir la necesidad de utilizar terapia anticipada. Entonces, lo más triste pues de todo y lo más difícil me parece a mí es que no hay un consenso para un punto de corte para iniciar la terapia anticipada. Nosotros utilizamos 1000, así como lo hacen otros centros, pero en realidad lo que recomiendan es que cada centro escoja su punto de corte. Se puede hacer entonces con ganciclovir, Coscarnet, valganciclovir, y se daría terapia al menos por 2 semanas, 2 a 3 semanas, hasta que haya 2 cargas virales negativas. Bueno, entonces, seguimos entonces con virus herpes simple y varicela zoster. Estos 2 virus también son virus que establecen latencia y son muy importantes en receptores seropositivos porque el riesgo de reactivación es altísimo. En herpes simple hasta el 80% en fase preinjerto y en varicela zoster hasta alrededor del 70% en el primer año post-trasplante. Entonces, esta terapia se recomienda iniciar con el acondicionamiento y la duración pues va a ser variable dependiendo del virus que queramos prevenir, si es herpes simple o varicela. Otra cosa muy importante es que los familiares y trabajadores de salud que sean seronegativos se deben vacunar, pero antes del trasplante del niño. Entonces tenemos profilaxis para herpes que se utiliza en niños seropositivos con IgG positiva y profilaxis para varicela que se recomienda en niños con zóster recurrente o después de que han tenido el primer episodio de zóster durante la inmunosupresión. Entonces, ¿qué dicen las guías? Que también son del año pasado? Tenemos alto, bajo y mediano riesgo. Para el riesgo intermedio, que tendríamos el trasplante autólogo, y para el alto, que tendríamos el halogénico, y en pacientes con AIDS cuando reciban altas dosis de esteroide, entonces se utilizan los mismos medicamentos, puede ser aciclovir, fanciclovir o valaciclovir, y la duración va a depender del virus que queramos prevenir. En general se utiliza en autólogo más o menos 6 meses y en halogénico hasta por 1 año. Hepatitis B, y lo traigo pues aquí porque últimamente hemos visto varios niños con hepatitis B, uno porque estamos viendo más pacientes adolescentes que están en mayor riesgo y segundo porque hemos visto varios niños inmigrantes venezolanos que no están vacunados y que reciben en su país productos sanguíneos sin hacerles pruebas. Entonces hemos tenido algunos casos de esto que para nosotros como pediatras es un poquito más raro, pero yo creo que lo tenemos que tener en mente. Entonces la reactivación pues de una hepatitis B hace que este niño vaya a estar hospitalizado más tiempo, que pueda progresar a insuficiencia hepática y muerte.
El riesgo de reactivación en los que tienen el antígeno de superficie positivo es hasta del 50% y puede ser hasta del 40% en los que tienen el core anticore positivo. Entonces, la recomendación es tamizar a todos los pacientes con neoplasia hematológica y que vayan a recibir trasplante de células madre. Y básicamente la tamización se hace con 3 cosas: antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el core total. Cuando tengamos antígeno de superficie o anticore positivo, entonces es cuando debemos hacer la carga viral. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? Estas son unas guías italianas, pero me parece que ellos también hicieron, pues antes de hacer las guías, pues todo el protocolo por AGRI, y en realidad me pareció que eran como de las más claras. Entonces ellos recomiendan, cuando los pacientes tienen un antígeno de superficie positivo, iniciar entecavir independiente de la carga viral. Esto se debe hacer al menos una semana antes del trasplante y hasta 12 meses después. Y en los pacientes que tienen una hepatitis resuelta, es decir, tienen anticore positivo, pero ya no tienen antígeno de superficie, se les debería dar la mibudina hasta 18 meses después del trasplante o cuando los CD4 estén por encima de 200. Bueno, entonces, para concluir, importante recordar que en los pacientes con trasplante de médula se van a infectar a pesar de las profilaxis, por eso no podemos descartar ninguna infección simplemente porque esté recibiendo profilaxis. Las tamizaciones con serología son muy importantes para conocer el riesgo de estos niños. Las medidas de prevención son básicas y son medidas que, excepto pues la presión positiva, en realidad no son muy costosas. No se recomienda profilaxis con antibióticos, esto es muy importante y siempre ha sido una duda, pero yo creo que con la guía del año pasado esa duda queda resuelta y pues para ellos primó la resistencia bacteriana y básicamente lo que necesitan los niños va a ser trimetoprim-sulfa, aciclovir y una sol anti-moho, y las demás profilaxis se ponen de acuerdo al riesgo del niño o a lo que se vaya reactivando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Excelente exposición. Muy claro el tema. Muchas gracias.